día de hoy yo quisiera ver, algunos de ustedes recibieron la invitación, la providencia de Dios. Nosotros, si hay algo que tenemos claro en la vida de José, es cómo Dios tenía control de los detalles de su vida. Todo esto que le pasó a José no fue circunstancial, no fue accidental. José, en los mismos sueños que tuvo, indicaba que había un plan de parte de Dios para su vida. Y en eso yo quisiera concentrarme en la noche de hoy. ¿Qué es la providencia de Dios? Yo primero voy a hacer una explicación, digamos, teológica de lo que es esta doctrina de la providencia y luego entonces esa doctrina la voy a aplicar a la vida de José en los capítulos 39 y 40 del libro del Génesis. Muchos están familiarizados con esta doctrina, con esta enseñanza, que es lo que significa la palabra doctrina, algunos no. Voy a comenzar por lo más básico. La palabra providencia viene de pro, que es antes, videncia o video, que es ver. La palabra etimológicamente significa ver antes, ver antes. Pero teológicamente no es solamente que Dios ve antes, sino que incluye muchas otras cosas, mucho más amplio el concepto teológico de que simplemente ver antes. ¿Qué es entonces la providencia de Dios? Esta es la definición, la mejor definición que encontré. Consulté como 10 definiciones, pero creo que esta resume muy bien y muy claramente lo que es la providencia de Dios. Consiste en la continua y frecuentemente invisible actividad de Dios para sostener su universo, proveyendo las necesidades de cada criatura y gobernando de tal forma su creación para que se cumplan sus propósitos eternos. ¿Ok? La continua y frecuentemente invisible actividad de Dios para sostener el universo, la creación, proveyendo a cada una de sus criaturas para que se mantenga y gobernando de tal forma la creación que se cumplan sus propósitos eternos. Esa es la definición que les digo que encontré, que resume mejor lo que es el concepto de providencia de Dios. Y este concepto de providencia de Dios tiene 3 aspectos, hay 3 componentes que nosotros necesitamos entender para saber en qué consiste la providencia. En primer lugar, cuando hablamos de providencia de Dios, decimos que Dios sostiene su universo. Lo escucharon en la definición, ¿correcto? Dios sostiene su universo. Eso es el concepto de preservación. Dios sostiene su creación, mantiene sus propiedades y provee para sus necesidades. Más adelante yo voy a hablar bíblicamente algunos pasajes que nos hablan de esto. En segundo lugar, Dios gobierna. Dios dirige su creación en la dirección de sus propósitos. Lo que pasa en el universo, lo que pasa en la creación, lo que pasa en mi vida, no es accidental. Hay un hilo conductor, hay un objetivo al cual Dios se dirige. Y eso habla del gobierno de Dios en su creación, en mi vida. Y por último, preservación primero. Dios sostiene la creación. Sostenerla y dirigirla no es lo mismo. Hay gente que cree que Dios sostiene, pero que no dirige. ¿Ok? O sea, el concepto de providencia que estamos trayendo es Dios sostiene, provee, mantiene, pero Dios dirige, controla, gobierna. ¿Ok? Es un complemento al sostenimiento. Y en tercer lugar, hay una concurrencia entre lo que Dios hace y lo que hacen sus criaturas y lo que hace su creación. Y eso lo vamos a explicar también. A veces la Biblia nos dice que Dios hace algo y a veces la Biblia nos dice que el hombre hace algo, pero dicen que es la misma cosa. ¿Y cómo es que Dios hace una parte y el hombre hace otra cosa? Eso lo vamos a ver. Entonces, estos son los 3 componentes de la doctrina de la providencia. Dios preserva, Dios controla y Dios coopera con su creación en la consecución, en la búsqueda de sus propósitos en su creación. Comencemos con el primer componente de la preservación de la creación de Dios, el mantenimiento de Dios, de su creación. Dios sostiene, Dios provee. Voy a poner 2 o 3 versículos para hablar de esto. Hebreos 1:3, hablando de Jesús,
Hebreos es todo un libro que prácticamente se concentra en Jesús y demuestra la superioridad de Jesús con relación a Moisés, con relación a los ángeles, con relación a Moisés, perdón, a los profetas. Y dice de él lo siguiente: Él es el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra sostiene, ahí está descrito ahí abajo, es fero en griego, fero, que significa llevar y cargar. El tiempo verbal implica que Él está llevando continuamente, cargando continuamente todas las cosas. El paralítico en 5:18, en Lucas 5:18, que fue llevado, cargado hasta los pies de Jesús para que Jesús lo sanara, la palabra que se utiliza ahí es fero, lo llevaron, lo cargaron, porque Él no podía solo. Eso es lo que implica esta palabra aquí en Hebreos 1:13. La creación no se sostiene sola, Jesús la sostiene, Cristo la sostiene, la segunda persona de la Trinidad, Dios la sostiene. Ese es Hebreos 1:3. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Hay otra traducción que dice, en Él todas las cosas subsisten. Hechos 17:28, que es otro pasaje, Pablo hablando de esto dice que en Él nos movemos y existimos en Dios. La conclusión de estos pasajes es que si Cristo cesara su actividad de sostener, la creación colapsaría. Dios es la vitalidad, la energía o el combustible. Fíjense que lo pongo entre comillas. Dios no es una energía, Dios es una persona. Pero esto es una analogía que estoy haciendo. Dios es como la vitalidad, como la energía, como el combustible para que el motor de la creación continúe funcionando. Ese motor de la creación, la vida en el universo, es sostenida por la existencia misma de Dios, por Dios mismo. Si Dios pudiera dejar de existir, que no puede, pero si Dios dejara de existir, el universo se quedaría sin vitalidad y colapsaría. Eso es lo que la Biblia nos dice. Algunos ponen en duda eso, pero eso es lo que la Biblia nos indica, lo que nos indica la palabra de Dios. Entonces, claramente, la palabra indica que Dios sostiene y provee. Y hay muchos otros pasajes, muchísimos otros pasajes que hablan de esto. Yo no puedo entrar en todos los pasajes que hay, pero claramente nos indica que Dios sostiene y preserva su creación. El famoso pasaje de Mateo 6, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué se preocupan? Miren las aves del cielo, que no hacen nada y Dios las alimenta. Y miren los lirios del campo, que no hacen nada y Dios las viste. Hay una acción de Dios de sostener la creación, de sostener. Y eso es una verdad para nosotros mismos también. El hálito de vida del ser humano depende de Dios. Hablemos del gobierno entonces, es la preservación. Dios preserva y sostiene. Dios gobierna, dirige y controla. Miren lo que dice Daniel 4, del 24 al 26 con relación a este tema. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mí el Señor el Rey. Esto es, hay un rey que tiene una visión, ¿ok? Y buscan a Daniel para que interprete esa visión. Y esta es la respuesta de Daniel. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, y te darán hierba para comer como al ganado, y serás empapado como el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, tu reino te será afirmado después que reconozcas que el cielo es el que gobierna. Esto es Nabucodonosor. Dios le dice por medio de Daniel, tú te enorgulleciste, te engrandeciste y tú piensas que tú controlas las cosas. Pues no, Dios es el que le da control y poder a la gente, a los hombres. El cielo es que gobierna, no eres tú el que gobierna.
y Dios humilló a Nabucodonosor por 7 años, literalmente le dio, parece, una condición psiquiátrica mental donde él se creía un ganado. Eso está documentado, hay muchísimos estudios con relación a eso, e históricamente se sabe que Nabucodonosor padeció de una enfermedad mental durante 7 años, históricamente, fuera de la Biblia, está documentado, donde fue tratado como un animal prácticamente durante ese tiempo. Y a los 7 años volvió en sí, recobró la razón y le reconoció a Dios su poder. Dios dirige, Dios controla. Miren lo que dice también Daniel 4:35, un poquito más abajo. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? El Señor ha establecido, dice Salmo 103, su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios controla, hermanos, todo lo que acontece, todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Dios controla su universo. Por contradictorio que parezca a veces, por las cosas que uno ve que ocurren, por difícil que parezca tragar eso, Dios controla las cosas. Y si Dios no gobernara, esto fuera un desastre. Peor de lo que tenemos hoy en día. Y de hecho hay un choque de opiniones, hay dos posiciones con respecto a este tema del control de Dios y el gobierno de Dios. Hay gente que cree en Dios, cree que Dios existe, pero no cree que Dios controla. El nombre teológico para ese grupo es deístas. Deístas. Creen en Dios, pero creen que Dios hizo la creación como un reloj, le dio cuerda y le echó a andar. Y ya Dios nos involucra. La creación funciona como un mecanismo, como un organismo, pero Dios no interviene. Esos son los deístas. Dios existe, pero Dios no controla. La Biblia no ve a Dios como un hacedor de relojes que la pone a andar. La Biblia ve a Dios como un capitán de un buque, donde hay un trayecto, hay un camino, hay un propósito y Dios está controlando qué pasa en ese buque y para dónde va ese buque, literalmente. Ese es el choque que vemos. Por un lado, los que creen que Dios existe y los deístas creen que estamos sujetos a las leyes universales, las leyes físicas. Dios creó un reloj con ciertas leyes y opera y mal funciona y funciona, pero ahí va. Y por otro lado estamos los que creemos en la Biblia que dice que Dios creó, pero Dios controla y estamos sujetos a su buena voluntad. Y si Dios no gobernara, hermanos, preguntémonos, si Dios no gobernara, ¿cómo confiaríamos en Él? Es imposible un Dios confiable que no controle las cosas del universo. ¿Ustedes creen que Dios, si no gobernara, respondería a nuestra... Tú oraras si Dios no controlara las cosas? Si Dios no tuviese ningún control, o poco control, ¿qué sentido tiene la oración? Ninguno. ¿Dios proveerá para nuestras necesidades? No. ¿Son confiables sus promesas y las profecías? ¿Se van a cumplir las profecías y Él no tiene control? Es como una declaración de deseos que Dios hace en una profecía entonces, porque si no tiene control, no puede hacer que las cosas sucedan. Hay una expresión al final del Padre Nuestro que ustedes recordarán que uno le ora a Dios, le pide a Dios, Señor, y líbranos de la tentación. Bueno, Dios no podrá librar de la tentación si Él no controla los acontecimientos de nuestra vida. Si Dios no gobierna, hermanos, la vida cristiana no es posible. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si Dios no gobernara, la vida cristiana no es posible. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que gobierna? ¿Dios gobierna? Entonces, ¿qué te inquieta? O sea, fíjense cómo uno llega como, ok. No, estamos de acuerdo que Él gobierna. O sea, entonces, ¿por qué te preocupas? Porque hay ansiedad en nosotros, porque hay miedo, porque hay preocupación, porque hay angustia. Bueno, angustia puede venir del dolor, pero digo incertidumbre. ¿De dónde viene? Miren este hermoso Salmo 46, que va al meollo de lo que yo estoy diciendo.
con relación a si sabemos que Dios controla las cosas, ¿cuál debería ser la actitud mía frente a la vida? Miren cómo lo dice el Salmo 46, que muchos de ustedes conocen. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza, quema los carros de fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El versículo 10, que yo tengo sombreado en itálica y en negrita, dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Pero ¿qué es lo que está en los versículos 8 y 9 anteriores? Lo que Dios está declarando es que Él controla las cosas, que Él hace asolamientos, que Él para la guerra, que Él quiebre el arco. Yo tengo control, aquíétense. ¿Se dan cuenta de la conexión? El Salmo 46 es eso lo que quiere producir. Quiere producir un pueblo confiado, un pueblo en paz, un pueblo esperanzado en su Dios, que espera en su Señor, en la salvación de su Señor. Luego de que Él declara entonces las obras que hace y el control que tiene, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hermanos, Dios gobierna. Y como decía esta cita anónima, Él es la mano detrás de los titulares. Dios es la mano detrás de los titulares que ustedes ven en los periódicos, en las noticias, esos titulares que ustedes ven. Detrás, Dios controla, gobierna. Aún lo que vemos caótico, aún lo que vemos aflictivo, aún lo que vemos doloroso en nuestras propias vidas, Dios tiene un propósito. Hay un buque que Él está dirigiendo en una dirección y Él está en pleno control de lo que está ocurriendo. Entonces, esta doctrina de la providencia no solamente dice que Dios sostiene y Dios provee, también implica que Dios gobierna su creación. Todo lo que pasa no es accidental. Y por último, hay una concurrencia en la forma como Dios gobierna. Dios no gobierna solo en un sentido. Él es que toma las decisiones últimas, pero hay gerentes debajo de Él. No me refiero a ángeles, que puede ser, pero me refiero a que Dios para lograr sus propósitos usa causas secundarias en muchas ocasiones. Si Dios dice que Él controla la lluvia, ok, yo controlo, supóngase ustedes, hay versículos que dicen que Dios controla la lluvia. ¿Cómo Dios manda la lluvia? Con las nubes. ¿Cómo las nubes se llenan de agua? Con la humedad que sube. Por el sol evapora el agua, sube la humedad. Entonces esas son las causas secundarias, pero al final Dios es que manda la lluvia. Hay causas secundarias y la causa primaria es Dios. La mano detrás del titular es Dios. Llovió, Dios hizo llover. No, pero que eso es la nube. Y hay gente que porque cree que puede explicar, puede sacar a Dios de la ecuación. No, eso no es Dios. Fue que el agua subió, se evaporó y la nube cayó. Sí, pero es Dios que hace eso. Fue Dios que creó el mecanismo. Fue Dios que hizo que hoy fuera un día más caluroso que ayer y se evaporó más agua y se preñó la nube y bajó el agua. Es así. Y fue Dios que le dijo a Elías, ora para que no llueva, y luego ora para que llueva. Y Dios retuvo el agua y Dios mandó agua. Es Dios. La misma nube, los mismos ríos. Entonces Dios usa causas secundarias y a veces nosotros nos confundimos entonces en la vida y no vemos a Dios porque le ponemos mucha atención a las causas secundarias. ¿Me explico? Y vemos la persona que nos ofende y no vemos a Dios atrás. José, yo me estoy adelantando un poquito, pero el gran mensaje de José, que con eso comencé el primer miércoles, es: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Así que no se preocupen, y los perdonó. A sus hermanos que lo vendieron, a los ismaelitas, lo querían matar y luego lo vendieron. ¿Cómo José pudo hacer eso? Porque José dijo, estas son causas secundarias, al final Dios lo permitió. José vio a Dios detrás de sus hermanos, que eran las causas secundarias de la aflicción. ¿Me explico? Y eso me libera a mí a ver la vida de otra manera, a ver la vida de manera correcta. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué está Dios permitiendo esto? ¿Qué está produciendo? A Dios se le atribuyen cosas, hablando de la concurrencia,
A Dios se le atribuye hacer que las cosas inanimadas hagan lo que quiere hacer. Y ahí yo tengo voy a buscar un par de pasajes, no los tengo aquí impresos, sino que los voy a buscar aquí en la Biblia. Miren lo que dice Job 37, voy a leer un par de pasajes solamente, un par de versículos, 37:6. Hablando de cosas inanimadas, dice, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube, lo que yo le decía, y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección. Puede hacer todo lo que Él ordena sobre la faz de la tierra. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Le atribuye la palabra a Dios el control de la naturaleza o no se lo atribuye? Claro que se lo atribuye. Los animales están bajo su control. El Salmo 104 nos habla de eso. Mire, bueno, busquemos el Salmo 104, que es corto, desde el 27. Todos ellos, los animales, esperan en ti para que tú les des su comida a tiempo. Tú les das, ellos recogen, abres tu mano, se sacian de bienes. Esconde tus rostros, se turban, le quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Los animales viven, se alimentan de Dios. Yo les recomiendo una serie que yo he estado viendo que se llama The Hunt en Netflix. The Hunt. Es impresionante cómo Dios moviliza manadas y manadas de aquí para allá y de allá. El planeta Tierra se pasa el año con migraciones de animales de un lado para otro, de un lado para otro. Yo realmente quisiera preguntarle a Dios cuando llegue allá arriba, pero en realidad, ¿para qué tú pones toda esta gente a dar tanta vuelta? Porque tú no pudiste haber creado que se queden en un sitio ahí tranquilo, no hay problema. Lo grande es que uno ve el salmón migrando de un sitio a otro, el salmón, ¿verdad? Pero en su trayecto sucede que los otros peces se enteran que el salmón está en su trayecto de migración, entonces se reúnen las ballenas y se reúnen los pingüinos en un sitio para entonces comer el salmón que está de paso por aquí. Pero sucede que también las ballenas asesinas se comen las focas que se están comiendo el salmón, entonces todas se juntan, vamos para allá, vamos a juntarnos ahí para que entonces nosotros podamos disfrutar de estas migraciones. Las aves son así, las moscas, es impresionante cómo Dios provee espacios, climas, lugares, alimentación en este ciclo de vida. Dios alimenta su creación, Dios provee para estos animales. Y la pregunta en Mateo 6, ¿no son ustedes más importantes que ellos? ¿De qué se preocupan? Oigan hasta lo que dice la Biblia en Proverbios 16:33. Ese es un pasaje que es chocante porque es la razón teológica por la que nosotros no creemos en la suerte. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. O sea, Dios dice en cuánto va a caer el dado. Increíble. O sea, eso es una cosa que eso es incomprensible para mí. El salmista en el Salmo 139 dice, hablando de la omnipresencia de Dios, yo no puedo comprender cómo que tú puedes estar en todos los sitios, Dios. Tú estás arriba, tú estás abajo, tú me cubres, tú conoces mi embrión, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, yo no lo puedo entender. Y esto, decirme que Dios, al tirar suerte, Dios determina la decisión, yo no lo puedo entender. Ustedes saben cómo fue que se escogió el que sustituyó a Judas en Hechos 2, tirando los dados. Hay gente que dice, ustedes ven que los cristianos pueden jugar. Los apóstoles se reunieron, llamaron a dos, oigan qué idea, vamos a tirarlo a los dados, a la suerte. Wow, qué gente tan mundana, ¿eh? Pero se conocía en Proverbios 16:33. Que lo diga Dios. Y Dios dijo, Matías. Increíble cómo hasta los acontecimientos al azar Dios determina las acciones. Siguiendo con esto, Dios controla los asuntos de los gobernantes. Ya leímos eso, Dios controla, el cielo controla. Todos los aspectos de la vida, aunque sus causas sean otras, el nacimiento, la muerte, la elección, lo determina Dios. Todos esos son pasajes que apoyan este
esta idea. Dios sabe cuándo yo nazco. El libro de los Hechos dice que Dios me pone en el país que yo voy a vivir, en las fronteras, que Dios sabe los días, desde que yo nazco, Él sabe los días que yo voy a vivir. Bueno, en Lucas dice que los cabellos están contados. Ustedes pueden tener una idea de algo menos importante que un cabello, y Dios lo tiene contados. Todo, hasta el pecado, Dios lo usa para sus propósitos. Una vez más, Génesis 50:20, ustedes pensaron esto para mal, pero Dios lo pensó para bien y para salvación de muchos. Ese es el caso de José. Romanos 8:28, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas cooperan, sinergizan, es la palabra, cooperan para bien, para aquellos que han sido llamados. Entonces, la doctrina de la providencia incluye la preservación. Dios sostiene, Dios gobierna, y Dios lo hace a través de muchas causas naturales, que a veces entonces estas causas naturales nos dificultan ver a Dios detrás, pero Dios está detrás de todo lo que acontece, de todo lo que pasa. Dios está detrás. Esa es la realidad. Entonces, José llega a Egipto. Estamos con José ahora. Entendimos la doctrina de la providencia, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con José? Bueno, vamos a ver. José llega a Egipto. Yo les aseguro que ustedes van a leer este pasaje distinto ahora, después de lo que acabamos de ver, distinto a como ustedes lo habían leído antes. Leamos estos 6 versículos primeros. Hay algunas cosas que yo abrevié para quedarnos con la esencia. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en la mano de José, y con él no se preocupaba, con él allí no se preocupaba de nada, dice el texto al final. Sigamos leyendo. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó. Bueno, antes de llegar ahí, ¿qué vemos aquí? A la luz de que Dios controla y Dios ordena y Dios está presente en todo, ¿ustedes no ven como más notable ahora a Dios en la vida de José? Y Dios está aquí, y Dios está aquí, y Dios estaba en todo. En el relato es hasta redundante. Pero ¿por qué hay que repetir tanto? ¿Qué es lo que este versículo, este pasaje nos está queriendo decir? Este es el pasaje donde aparece la tentación de José, la tentación sexual de José, donde la esposa de su jefe quiere estar con él, pero él lo rechaza. Y mucha gente piensa que la principal enseñanza de ese pasaje es la pureza sexual. Pero la principal enseñanza de este texto y de este capítulo es: Dios está atento, pendiente, cuidando, proveyendo, prosperando a José. ¿Cuántas veces en 6 versículos? Versículo 2, el Señor. Versículo 3, el Señor. Versículo 3 otra vez, y el Señor. Versículo 5, el Señor. Versículo 5 y medio, el Señor. 5 veces en 6 versículos, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Estaba con José, lo hacía prosperar, le dio gracia frente a su jefe. La bendición del Señor hizo que prosperara a José, la bendición del Señor hizo que prosperara el jefe de José. Claramente el mensaje, señores, Dios está en control de la vida de José. Dios está en control de la vida de José. Él está siendo esclavo, él fue vendido por sus hermanos, él fue, dañado por sus hermanos, pero Dios está con él. Y si seguimos leyendo entonces, y sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. Pero sucedió un día que la mujer lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo.
Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa, y ella dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella habló con estas palabras diciendo: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí. Ahí vemos el momento de la tentación de José, donde la mujer de su amo quiere aprovecharse de él. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver más indicios de providencia. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló diciendo: esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey. ¿Ustedes creen que eso está ahí por casualidad? No fue en una cárcel común. Según la profecía que leímos en Génesis 37, ¿para dónde era que iba José? Él iba a ser exaltado por Dios. Eso era lo que decían los sueños. Los sueños decían que Dios lo iba a exaltar. ¿Y dónde tenía que estar José para que él pudiera frente al rey? Entonces Dios lo mete preso. Fíjense que estoy quitando la causa secundaria. No es el jefe que lo mete preso, es Dios que lo mete preso. Lo mismo que dice Isaías 53, que Dios crucificó a su hijo, quitando las causas secundarias. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Dios sacrificó a su hijo. Entonces Dios metió preso a José. ¿En la cárcel de quién? En la cárcel del rey, porque era para allá que él iba. Porque el rey tenía que notar a José, porque Dios lo iba a exaltar por medio del rey, que es una causa secundaria, pero es Dios que está detrás haciendo todo esto. Entonces fíjense qué detalle: en el lugar donde se encerraban los presos del rey. Mas el Señor, otra vez, estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que eso dice? No sigamos leyendo, pero ¿qué dice? Que ya José está frío con los jefes de la cárcel, porque ya Dios le abrió la puerta. Ya Dios le dio gracia frente a esa gente. Dios le extendió su misericordia. Dios le allanó el camino. Tranquilo, José, que Dios está contigo. Pero estaba preso. O sea, es como, yo no estoy aligerando la carga. Él estaba preso, pero Dios está con él. 22. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José todos los presos que estaban en la cárcel. Oigan, esto es un preso cuidando presos. Y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. Increíble. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Es lamentable que este pasaje se tome y se enseñe prosperidad a partir de este pasaje. Que Dios te va a hacer prosperar, pero José está preso. ¿En qué sentido? Aquí hay un mensaje de que en la aflicción, en el dolor, en la esclavitud donde está José, en la cárcel donde está José, la presencia de Dios te da gracia, te abre puertas y te ayuda a avanzar en los propósitos. ¿En qué sentido prosperó José? En la dirección que Dios quiso, no en los valores materiales que este mundo aprecia y valora. Pero una vez más, este pasaje, aquí hay indicios claros desde el capítulo 39 completo. Dios estaba con él, Dios lo hizo prosperar, Dios extendió su misericordia, Dios le dio gracia, Dios evitó que lo mataran cuando la esposa. Ustedes saben lo que es un jefe del rey, un capitán de la guardia, que su esposa le diga que este hebreo esclavo se sobrepasó con su esposa y en vez de matarlo lo mete en una cárcel privilegiada. ¿Qué ustedes creen que significa una cárcel donde el rey mandaba a sus presos? Una cárcel un poquito mejor, ¿verdad? Dios lo metió en la mejor cárcel. En vez de matarlo, o sea, la providencia de Dios gobernando, guiando. Entonces, resumamos los indicios de providencia solamente así a vuelo de pájaro. Llega a la casa de Potifar, que era un oficial de Faraón. Eso fue una providencia en sí mismo. Él no llegó a cualquier egipcio, él llegó a la casa de Potifar, que era jefe en la casa de Faraón. La compañía de Dios le ayudó a ganarse la confianza de Potifar y a prosperar. Hizo que no lo mataron cuando fue acusado. Fue colocado en la cárcel de los presos del rey. Recibe gracia de Dios para ganarse la confianza en la cárcel y prospera increíblemente. Vean el capítulo 40, que no lo hemos leído, pero quiero leer con ustedes el capítulo 40, versículo 3, para que ustedes vean lo que dice.
Más adelante, estando José preso, llegan dos presos muy especiales. A mí me da mucha risa ese texto. De hecho, yo lo quisiera leer. Dice en 41. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Qué habrán hecho esa gente? ¿Será que le quedó amargo un pan? Le hicieron una maldad, no sé, le pusieron picante a un vino. O sea, algo le hicieron, ¿tú entiendes? Fue algo, puede ser que haya habido un atentado también, un atentado. Incluso los reyes en esa época tenían gente que probaba la comida antes que ellos. Pero parece que no fue un atentado porque lo hubiesen matado de una vez. Bueno, lo matan después a uno, pero parece que sí que fue un atentado, sí. Parece que descubren el culpable. El asunto a mí me da mucha risa porque como el copero, el panadero, me da risa el nombre, los títulos. El jefe, ¿qué tú eres? Yo soy jefe de panadero. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 3. Esto no es casual que lo dice. Y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. Qué detalle de la providencia de Dios. ¿Dónde están esta gente? Esta gente que están pegados. En el mismo lugar que está José. Ahí lo puso Dios. Y ya si seguimos leyendo sabemos por qué. Porque eventualmente, estas son la gente que llevan a José al palacio. La verdad que Dios es increíble. Dios es impresionante en cómo Él ordena los pasos del hombre, cómo Dios orquesta nuestras vidas. Claro, todo esto lo entendemos retrospectivamente. Acuérdense que José no sabe lo que está pasando en un sentido. Quizás José entendía algunas cosas, quizás José confiaba en Dios, pero José no está al tanto de lo que está pasando. José en este momento posiblemente tiene 20 años, 18, 20 años, un niño. Digo, perdón los que tienen aquí 19 o 20 años, que creen que son grandes, pero está bien. Ustedes son adultos ya, estamos de acuerdo. Pero José era jovencito, no tenía experiencia, y él está aquí en medio de todo un plot, un acontecer en el plan de Dios, donde Dios lo va a usar para salvar a su pueblo, de donde viene el Mesías, de donde tú y yo somos salvos. De la chocante realidad, a pesar de la providencia de Dios, lo primero que yo quiero señalar es que sí, Dios estaba con él, Dios lo hizo prosperar, pero es chocante ver lo siguiente, es una enseñanza para nosotros, porque providencia no significa que Dios nos va a facilitar las cosas en la vida. El hecho de que Dios controle, el hecho de que Dios gobierne, y eso es algo que lo voy a estar repitiendo a lo largo de estas sesiones, porque nosotros no tenemos problema en entender la prosperidad y la bondad de Dios. Nosotros no tenemos problema en entender la bonanza de Dios. No, eso, qué bueno, gloria a Dios, bendito sea Dios. Nosotros tenemos problema con la segunda parte que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Con el Jehová dio, todo el mundo está, gloria a Dios, aleluya. Con el Jehová quitó es que la gente tiene problemas. Entonces por eso que hay que estar constantemente recordándole a la gente, hermano, la aflicción no es señal de ausencia de Dios, ni que Dios ha cortado su brazo, ni que Dios no te ama, de que Dios no está contigo, o que Dios te está castigando. No, Dios está castigando a José. ¿Ustedes creen que Dios está castigando a José? ¿Y qué es lo que está haciendo entonces? Porque la gente entiende que aflicción es castigo, disciplina. Y no. Entonces, la chocante realidad en la providencia, oigan esto, permitió la esclavitud. José es esclavo. ¿Ok? Su hijo, el hijo de Dios, el hombre fiel, el hombre obediente, está esclavo. José fue tentado intensamente. Dice el 39:10 que la mujer de Potifar estaba día tras día tentando a José. Oye. Mujer esa, Fue acusado injustamente. Yo me imagino cuando José recibe la noticia que lo vienen a buscar preso, ¿no? Que tú te excediste con la mujer de Potifar. ¿Cómo? ¿Que ella dijo eso? ¿Y quién dijo eso? No, o sea, todas las evidencias apuntan a que sí, tú dejaste la ropa. Y la gente no sabiendo que él huyó para no ofender a su amo y para no ofender a Dios. Pero fue acusado injustamente, como Cristo fue acusado injustamente también. Como Pablo fue acusado injustamente también. Entonces, fruto de eso fue encarcelado. Dios, ¿y tú no vas a intervenir? No, lo acusan injustamente,
Dios deja que él sea esclavo. Dios deja que lo acusen injustamente. Dios deja que lo metan preso. Y Dios deja también, miren lo que dice el 40:23, Él sirve, sirve y sirve, y más adelante no fue correspondido. Miren lo que pasa en el 40:23. Con el copero y el panadero, ellos tienen 2 sueños. Ellos están perdidos. Y José le dice, cuéntame esos sueños. Dios tiene la interpretación. Y él le da la interpretación. Y él le dice, José le dice a ambos, cuando ustedes salgan de aquí, recuérdense de mí. Y uno de ellos sale, al otro lo matan, pero uno sale. Y miren lo que dice el versículo 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. 2 años pasó desde que el copero salió hasta que José sale de la cárcel. 2 años. Eso es para cualquiera perder la fe. Un jovencito. Oye, yo ayudé a este copero. El copero está al lado del rey. Ese tigre no se acordó de mí. Deja que yo salga. Eso no puede ser. Dios, ¿por qué tú permites eso? ¿Cómo tú me tratas así? Yo te he servido. Y comenzar a cuestionar a Dios, comenzar a quejarse contra la vida. No lo vemos eso. No lo vemos. Y esa es una chocante realidad. La providencia para José fue dura. Fue dura. La voluntad de Dios para la vida de José fue dura. Difícil. Complicada. Y esta frase, yo creo, esta cita, resume muy bien lo que estoy tratando de decir. La mano invisible de Dios puede ser oscurecida a veces por las nieblas de las circunstancias. Pero solo porque no podemos ver el sol en un día nublado no significa que no esté allí. La mano de Dios invisible puede ser nublada por las circunstancias. Pero solo porque no podamos ver el sol en un día nublado no significa que el sol no está ahí. Está ahí. Tan radiante como siempre. Está ahí. Y él mismo dijo, Van Hafner, si usted sabe leer entre líneas la historia secular, verá que Dios está escribiendo otra historia. Y nosotros tenemos la ventaja y la bendición de leer la historia de José ahora, y nosotros sabemos la historia paralela, y la podemos deducir, pero José no lo sabía. Entonces, cuando tú estés pasando por situaciones donde tu historia no te esté gustando, a ti no te gusta el libro que se está escribiendo de tu vida, ¿cómo tú estás tranquilo en medio de una vida cuyo desarrollo no te está gustando? Tú confías en Dios. No hay que inventarse el agua tibia, esto no es inventarse la rueda. El cristiano vive por fe, no por vista. Es un camino de confianza, de fe. Señor, yo no veo el sol, yo no entiendo, yo confío en ti. Y esa es una chocante realidad. Pero por otro lado, hay una gloriosa realidad en la providencia de Dios hacia José. Y veamos entonces los aspectos brillantes, digamos, cosas por lo que José podía estar agradecido y animado y gozoso. Primero, que Dios está con su pueblo, aún en las peores circunstancias. 4 veces en el capítulo 39 se dice, Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. Y Jesús, antes de irse, la última instrucción es ir por todo el mundo, predicar el evangelio, pero lo último que él dijo, como que es lo que se nos va a olvidar. Tú sabes que a veces nosotros aquí cuando preparamos los anuncios en la iglesia, decimos de último lo que queremos que la gente mantenga en la mente. La próxima actividad siempre la dejamos de último, porque yo sé que nosotros sabemos que la gente cuando sale, ¿qué fue lo que dijeron? Entonces recuerdan como lo último. Lo último que Jesús dijo cuando se fue, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Wow. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dítelo. Digámonoslo a nosotros mismos constantemente. Cuando las circunstancias nublan tu día, Dios está conmigo. Cristo me ama, murió por mí, me conoce. En días pasados, mi hijo y yo, mis hijos, estábamos hablando de la fama. Entonces, yo no sé cómo fue que mi hijo mayor me trajo a colación que fulano es famoso. Entonces, yo le digo, bueno, Elías, todos tenemos cierta fama, porque, por ejemplo, a ti te conocen 100 personas.
A mí me conoce la iglesia y hay gente que tiene, que más gente, o sea, todos tenemos cierto grado de fama. ¿Cuál es la importancia? No, pero que fulano es famoso. Y entonces él me preguntaba, yo no me acuerdo de quién era que estábamos hablando, pero el punto es que él me preguntó, ¿y ese fulano que es famoso, él te conoce a ti, papi? Como que para él era importante que el famoso me conociera. Y es así. Nosotros nos sentimos orgullosos de conocer a alguien famoso y de que ese famoso me conozca a mí. Cuando alguien famoso entra por esa puerta o entra a nuestra casa y otros ven que ese famoso, ese hombre de renombre me conoce a mí, eso como que le llena el pecho. ¿Usted lo ha pasado? Es así. G.A. Packer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, tiene un capítulo que dice, lo que importa es que Dios te conozca a ti. No hay nada más importante. Dios conoce a todo el mundo en un sentido, pero de manera personal e íntima, como hijo, que Dios te conozca a ti. Eso es el mayor tesoro que cualquier persona puede tener. Entonces Dios está con su pueblo en las peores circunstancias. Esto incluso el pastor Luis Méndez habló de esto. Dios a veces permite un mal menor para evitar un mal mayor. El sufrimiento de José fue necesario para salvar al pueblo de José y salvar no solamente el pueblo de José, sino que por medio de ese pueblo venía el Mesías, que es el Salvador del mundo. Otra enseñanza también gloriosa es que se puede servir a Dios en la prisión. Pongo prisión. Se puede servir a Dios en las peores circunstancias que nosotros podamos tener en la vida. Y a veces nosotros, cuando estamos en sufrimiento y en aflicción, nos hacemos las víctimas y pensamos que no estamos aptos, capacitados, no podemos servir a Dios desde ahí. Yo estoy que me ayuden. No, pero José sirvió a Dios desde la prisión, en su ámbito, con sus posibilidades, pero lo sirvió fielmente. Y por último, Dios está involucrado en nuestros asuntos, eso ya lo hemos visto, y eso es el mensaje final de la providencia. La doctrina de la providencia que vimos, que Dios sostiene, que Dios gobierna y que Dios hace sus cosas por medio de causas secundarias, la vemos claramente en la vida de José, claramente. Y si nosotros en nuestra vida estuviésemos más atentos a las acciones de Dios, a las acciones preventivas de Dios, a las acciones correctivas de Dios en nuestra vida, a las acciones instructivas de Dios en nuestra vida, a las acciones transformadoras de Dios en nuestras vidas, a las intervenciones de Dios en nuestra vida, nosotros estaríamos mucho más agradecidos, no importa la circunstancia que nos haya tocado vivir. Entonces, abramos nuestros ojos, tengamos en cuenta la providencia, de eso se trata toda esta noche, teniendo en cuenta la providencia de Dios. Dios está presente en mi vida, más de lo que yo me imagino. Yo sé que si tú y yo hubiésemos escrito este capítulo 39, no ponemos en 5 versículos 4 veces, Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. ¿Qué es lo que Dios está comunicando? Que Dios está aquí, que Dios está con nosotros, que Dios estaba con José. Y este autor, con esto termino, con esta cita, Vance Havner, que creo que tiene citas excelentes de la providencia, dice, agradezco a Dios por su mano invisible, a veces empujándome hacia adelante, a veces deteniéndome, a veces con un toque de aprobación, a veces con un golpe de reprobación, a veces corrigiendo, a veces consolándome. Mis tiempos están en sus manos. Esa es la realidad. Dios está aquí con nosotros todos los días. En las menores de las cosas, en las mayores de las cosas de nuestra vida. Abramos nuestros ojos, seamos sensibles, caminemos con Él. Amén. Amén.